Cuando me invitaron me encantó porque yo había platicado precisamente del tema de la multidisciplina, pero aquí cuando vi yo el programa me encantó el superpoder de la multidisciplina. Se me hizo muy adecuado y el día de hoy quiero hablarles precisamente de esta parte, y es que normalmente cuando a nosotros nos invitan para presentarnos a una persona, sobre todo en un ámbito profesional, lo primero que saltan son las etiquetas. Lo primero que se dice es el título, la empresa, si es un empleado, si es un emprendedor. Es decir, nos catalogan y nos dicen, es esta persona. Y sin embargo, todo eso que nos dicen, esas etiquetas, realmente no nos dicen qué tipo de persona es. Hasta el momento ustedes no me conocen. Y aunque todo eso pueda venir en un currículum, también todas esas etiquetas no les hablan del tipo de profesionista que soy en realidad. Quiero presentarme con las dos etiquetas que en lo personal más me gustan y con las que quiero que siempre me conozcan. Yo soy Emanuel Bravo, soy esposo de una arquitecta maravillosa que trabaja en gobierno del estado como auditora y soy padre de una princesa que tiene 6 años, que hasta hace un mes no tenía que usar anteojos, pero a partir de ese mes empezó a entender una realidad muy dura, que es tratar con la crueldad con la que algunos niños le pueden llamar fea, tan solo por usarlos. Y es que la vida no es sencilla, ni a los 6 años, ni a los mayores de 40, ni a los que están en sus 20. Siempre hay situaciones que pueden ser complicadas. Y por lo que entiendo, muchos de ustedes están próximos a terminar su etapa como estudiantes e ingresar a un ámbito laboral. De repente saber si lo que yo estudié es lo correcto, es lo adecuado para mí, o de repente tomar una buena oportunidad, saber que ese primer trabajo que me ofrecen es el correcto para mí, también puede ser algo difícil. No siempre la vida es sencilla, no importa la edad a la que yo pueda tener. Entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy es hablarles no desde la formalidad de lo que pudieran ver en mi currículum, sino más bien desde la experiencia de esta pequeña vida que espero les pueda interesar a algunos de ustedes. Como bien decían, soy arquitecto, tengo una maestría en arquitectura y sin embargo actualmente me dedico a gestionar un canal musical de televisión digital. Como que poco pasé de arquitecto a dirigir un canal de música. ¿Qué sigo haciendo con un canal de música? Se acaba de cerrar en TV. ¿Quién ve televisión en estos tiempos? Entonces, realmente este pequeño paso, este paso del arquitecto al encargado de música, al encargado de televisión, esa es la historia que les quiero yo contar el día de hoy. Quiero que me ayuden con una pequeña, no votación, pero sí un pequeño ejercicio. Y quiero empezar por mí mismo. Levante la mano quien en algún momento ha dudado de la carrera que está estudiando. De si en algún momento pensó como que no era para mí. Que de repente descubrió una pasión diferente a lo que está haciendo y dijo, como que tenía que haberme ido por ese camino, y sin embargo seguimos en el mismo camino. Yo muchas veces dudé de por qué estaba estudiando arquitectura, incluso no solamente como estudiante, sino después de ella, sobre todo a la parte de incorporarme a medios, dije, como que quizás equivoqué el camino, y sin embargo, con el paso del tiempo entendí que realmente no había equivocado el camino, simplemente tenía que entender lo que la vida me estaba tratando de decir. Mientras estudiaba la maestría, tenía un maestro muy particular que llegaba todos los días y antes de empezar la clase nos decía, siempre era el mismo relato, siempre nos decía, imaginen que están saliendo de su casa, es una mañana fría, salen de casa, entran al auto, giran o quieren encender el auto y simplemente el auto no arranca. ¿Me pueden decir cuál es el problema? Se lo voy a repetir. Salen de su casa, se dirigen a su auto, se suben, quieren arrancarlo, pero este no enciende. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien tiene alguna idea? Que no prende el carro. No prende el carro, ¿qué problema es? ¿Alguna otra propuesta? ¿Cuál es el problema? Pueden ser las bujías. Las bujías. ¿Otra propuesta? El ambiente está demasiado frío. Así pasaban todas las clases con este maestro, porque siempre que alguien le decía una respuesta, puede ser el motor, ya así como puede ser que el problema es que no tengo dinero para pagar la reparación del auto. Se enojaba y continuaba la clase. Clase tras clase era lo mismo.
Sales, subes al auto, tratas de arrancarlo, no enciende, ¿cuál es el problema? Y era respuesta tras respuesta, clase tras clase, hasta que casi al finalizar el curso nos explicó: el que el auto no encienda no es el problema. Y todos así como que no es el problema, ¿sí? No hay un problema ahí. El que no tengas dinero para pagar una reparación, el que se te va a hacer tarde porque tenés un compromiso ese día que tenías que usar el auto, cualquier cosa que ustedes le agreguen, eso en realidad es el problema. El que el auto no encienda es una situación, es un hecho, no enciende y punto. Todo lo demás que nosotros le agregamos a esa situación es lo que puede o no generar un problema. El cómo nosotros vemos las situaciones y cómo las afrontamos es lo que nos puede generar un problema, y así nos pasa constantemente en la vida laboral. Nos enfrentamos a muchas situaciones, y seguramente ahorita lo hacen durante clases, que ustedes dicen es que este es un problema, cuando en realidad no es así. Pero obviamente para poder entender y ver las situaciones o identificarlas y separarlas de la parte interna de nosotros, pues eso conlleva tiempo, conlleva un poco de experiencia, pero precisamente es parte de lo que hoy quiero hablarles, justamente para que no se tarden los años que yo me tardé en entender ese simple hecho. Cuando este maestro nos explicaba la diferencia entre realmente lo que es un problema o no, puedo decirlo así, y de aquí nace el superpoder de la multidisciplinariedad, porque justamente cuando comprendes eso es como si una araña radiactiva te mordiera en la mente y empezaras a entender que en la mayoría de las situaciones tú puedes resolverlas si realmente identificas los diferentes factores y empiezas a ver que cada situación es eso, es un hecho, es una situación, tiene variables, puedo hacer estas acciones, se puede gestionar, se puede resolver, se puede atender. Y en ningún momento hubo un problema. Si tienen de repente algún comentario, alguna duda, yo sé que al final va a haber oportunidades, pero me gustaría que si de repente tienen algo que pudiéramos conversar, vamos a hacerlo. Finalmente me interesa mucho que esto sea una charla. Cuando yo estudié arquitectura, hace ya un par de décadas, realmente en el milenio pasado, todavía existían los dinosaurios y la vida era en blanco y negro, una de las partes importantes de mi carrera era el modelado en 3D, pero yo no contaba ni con el equipo ni con el software que con un par de clics te hacía todo. Algo muy parecido a lo que ahora tenemos con la IA. Pones un par de parámetros y te hace todo. Yo aprendí a la antigua, por así decirlo, y un poco a la mala, que es decir, dibujas 2D, modelas en 3D, aplicas iluminaciones, texturas, colores y al final renderizas, pero como una imagen no basta, después tienes que animar, tienes que editar, tienes que hacer recorridos virtuales, y así hacía un par de cosas. Toda esta parte de la arquitectura no venía en el panfleto de la carrera cuando empecé, pero al final me empezaba a introducir en una parte de los medios audiovisuales, es decir, tenía que editar, tenía que hacer una escaleta con los tiempos de mi animación, tenía que hacer un video final, y era la arquitectura que utilizaba los medios audiovisuales para que a su vez los medios audiovisuales vendieran la arquitectura. Podría yo pensar que en ese momento era multidisciplinario, pero la realidad es que no, simplemente tenía un conocimiento que aplicaba para poder sacar adelante una tarea, lo que muchos de nosotros hacemos de manera común. Sin embargo, este proceso me llevó a entender algo muy importante. La primera parte para tener una multidisciplina es tener disciplina. Pero tener disciplina no como la definición de seguir las normas o de seguir las reglas, sino entendiendo disciplina como lo que decía o definía Stephen Covey. Él dice que la disciplina es el poder controlar un impulso o controlar los impulsos subordinados a un propósito. ¿Les ha pasado que tienen de repente un compañero o una compañera que tiene demasiada energía y no logra controlarse? Pareciera algo desbocado, ¿sí? Ahí le falta disciplina. Y conocen a alguien que puede estar bastante molesto con algo que le hicieron y a pesar de todo el enojo que tiene, ni siquiera les dice nada. Controla su emoción, tiene disciplina. En ninguna de estas situaciones estamos hablando de seguir reglas, o no, simplemente precisamente del control que uno tiene de estos propósitos. Regresemos al ejemplo del auto. Si nosotros tuviéramos este control de todas las emociones que nos pueden ocasionar ciertas situaciones, seguramente sería más fácil haber entendido cuál era el problema que tenía el auto.
Sin embargo, bueno, la mayoría de las veces en nuestra vida pasan situaciones, no sabemos, no controlamos y nos derivan de ahí una serie de decisiones que nos pueden causar diferentes problemas. Con esta mentalidad de que hay que hacerlo mejor con lo que uno tiene, aprovechar un poco los recursos que yo tenía cuando era arquitecto, cuando estudié. Después tuve la oportunidad de ingresar al municipio de Querétaro. Acabando yo la carrera, estudié un posgrado. Acabando el posgrado me pude incorporar al municipio de Querétaro en un programa que se llama Hábitat, un programa enfocado a la pobreza. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en un área que tenía que ver con desarrollo social, con desarrollo económico, con desarrollo urbano, con listas de capacidades, con planeación. Tenía un montón de situaciones que las tenía que aprender, obviamente para ejercer la profesión que yo tenía. Y nuevamente les puedo recordar, como arquitecto realmente no tenía una preparación en ninguno de esos temas y sin embargo había que seguir adelante. Esta parte de poder aprender algo nuevo cada día es lo que me hizo aprender una cosa, que el conocimiento no es que se desperdicie, en ocasiones se transmuta. ¿Qué creen que quiera decir esa parte? Transmutar un conocimiento. Como arquitecto, editaba, hacía escaletas, escribía un guión, salía un video. Pero eso no me hacía comunicólogo, no me hacía un experto en medios de comunicación. Esta parte de transmutar se refiere a que tenemos nosotros una serie de conocimientos, los cuales nosotros adaptamos a la disciplina principal que quizás tenemos, al conocimiento principal. Estoy seguro que ustedes saben hacer muchas cosas que han adaptado para sacar adelante sus tareas, su carrera, las diferentes dificultades que van teniendo en su vida académica. Han transmutado muchos conocimientos para adaptarlos aquí. Sin embargo, todavía no llegamos a la parte importante, que es precisamente, bueno, ¿en qué momento ese conocimiento que transmuta se volverá realmente una disciplina multidisciplinaria? A mí me encanta esta foto yo la tomé en el estadio hace algunos años. Estaba yo muy feliz viviendo cómodamente mi zona de confort dentro del municipio como oficinista, cuando de repente a mis amigos y a mí se nos ocurrió una gran idea, que era ir a ver un partido de los Gallos Blancos. Lo brillante de esta idea es que no queríamos ir como aficionados, queríamos ir como prensa, estar a nivel de cancha, sacar fotografías, vivir el partido no de la tribuna, sino en el terreno de juego. ¿Cómo lograr que el Club Querétaro, un club de primera división, acreditara a un grupo de aficionados como un medio de prensa? Me acordé del maestro, me acordé del alto, y eso no era un problema, solamente era una situación. No les voy a hacer el cuento largo, pero lo logramos, y nos acreditaron como un medio de prensa. Así estuvimos trabajando un par de años cuando precisamente llegó este caballero al equipo, y fue un gran revuelo. El día que lo presentaron, saltaron al terreno de juego todos los medios porque todos querían sacar la fotografía. Se invadió el terreno. Hubo mucho escándalo en ese entonces. A la persona encargada de medios de Gallos lo corrieron y a todos los medios que estaban acreditados en su lista de prensa los empezaron a depurar, precisamente para sacar a todos los medios que ellos consideraban como medios hechizos, sobre todo a los medios digitales, a los más pequeños, porque para ellos eso no eran medios. Fue en ese momento que entonces tuve que tomar una decisión importante. Yo quería continuar haciendo esto, me empezaba a gustar ser prensa, no nada más por ver al equipo, sino realmente por la labor que hacíamos. Y entonces la decisión consistía en que si vas a hacer algo, entonces hazlo lo mejor posible. Hablé con mi esposa, yo tenía mi despacho de arquitectos junto con ella, y formalmente hicimos una división empresarial. Tenía el despacho que se llama BB Arquitectos, de Valencia Bravo Arquitectos, Valencia mi esposa, Bravo un servidor, y entonces hicimos BB Media, un medio digital, y a nuestro medio para cubrir al equipo de Gallos Blancos le llamamos el Canto de las Chachalacas, que era el peor nombre para el peor medio para la mejor afición. Ese era nuestro lema. Con esta parte lo que quiero decirles es que está muy bien tener el conocimiento empírico, empezar a tener una aventura, jugar al reportero, pero llega un momento en el cual tienes que decidir que realmente necesitas o quieres ser un profesional, y BB Media es una empresa desde aquel momento.
no era nada más ponerle un nombre, sino también definirlo. Nos dimos de alta en Hacienda, BB Media existe desde aquel entonces, y obviamente cuando llegó el recorte del club vio BB Media, medio correcto, sigue adelante. Y esta historia continuó. Cuando tú decides hacer algo, hazlo lo mejor posible. Cuando tú empiezas a tener un conocimiento, entonces, hazlo también lo mejor posible. Yo ya no podía ser la persona que jugaba a editar, sino tenía que ser la persona que aprendía a editar, a capacitarse, a estudiar, a saber hacerlo y a trabajarlo como un profesional. Yo ya no podía ser la persona que jugara a ser un reportero, tenía que ser un reportero, a capacitarme, a estudiar, a asistir a diplomados, a tomarlo en serio. En ese momento es cuando el conocimiento no transmuta, sino que se vuelve multidisciplinario. Multidisciplinario significa que dos conocimientos que son completos en sí mismos conviven y trabajan de manera conjunta para resolver una situación sin que ninguno de estos conocimientos se desvirtúe o cambie. Siguen siendo conocimientos diferenciados. Perfectamente yo sabía dónde terminaba el arquitecto, dónde comenzaba el medio de comunicación, dónde terminaba el medio de comunicación, dónde comenzaba el despacho de arquitectura. Me empezaba a tomar las cosas en serio, y era cuando este superpoder tenía sentido, porque no solamente era disciplina, empezaba a ser multidisciplina. La parte divertida, cuando parece que todo esto evoluciona, crece y va a ser bueno, es que como toda buena banda de rock, los amigos nos peleamos y el grupo se separó. Qué padre que hubiera BB Media y qué padre que hubiera Canto de las Chachalacas, pero si no hay integrantes, pues ya no hay nada, ya no hay integrantes. Entonces yo pensé, bueno, a lo mejor pues ya mi historia en los medios pues ya acabó, ¿no? Ya fue mucho tiempo para hacer este hobby, aunque lo intenté, quise ser profesional, no se pudo. En eso estaba cuando de repente recibí una llamada de una empresa que se llama Any Networks, una empresa que da servicios de internet aquí en Querétaro y varios estados, y ellos me hablaron: oye Manuel, ¿cómo estás? Fíjate que vamos a empezar a ampliar nuestra gama de servicios, vamos a empezar con el doble play. Además de internet, vamos a dar televisión. Sabemos que tú haces transmisiones, ¿te interesa tener tu canal de televisión? Y yo me quedé como, wow. ¿Saben qué fue lo primero que hice? Busqué en Google cómo se hace un canal de televisión. ¿Saben qué fue lo segundo que hice? Traté de aplicar mis conocimientos a la situación. Yo no tenía presupuesto, no tenía estudios, no tenía cámaras, no tenía una empresa televisora, pero me acordé de mi maestro y de su auto. Eso es una situación. Como yo adopté esa situación, eso es lo que puede significarme no un problema. Así que como buen mexicano dije que sí y comencé a trabajar en ello. Trataré de hacerles un breve resumen de cómo nace una televisión. Me imagino que todos ustedes saben hacer un streaming, una transmisión desde su celular a cualquiera de sus redes sociales. Muy bien. Tienen un emisor, tienen una plataforma y al final tienen a alguien que nos observan al final del camino. La única diferencia entre este tipo de transmisiones a un canal de televisión es que nuestros equipos no son propiamente celulares, sino que pueden ser diferentes cámaras, aunque en la realidad es que hoy en día incluso el celular funciona. Y en lugar de ser la plataforma de Facebook, es un servidor que recibe la señal. Y al final ese servidor la manda quien la va a ver, en este caso Any Networks, que es quien recibe la señal, y lo convierte en un canal de televisión que pueden ver las personas viejitas como yo, que todavía vemos televisión, porque realmente los jóvenes no tanto lo ven. Bueno, hay algunas almas viejas que lo ven. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en ese momento había nacido BB Media Televisión. Esta fue la primera transmisión que se hizo. Estaba transmitiendo un programa de deportes desde la laptop en mi casa. Verán la foto y sabrán que es desde hace ya algunos años. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque estoy seguro que en muchos foros, cuando empieza uno en este tipo de historias, les dirá, y entonces me fue muy bien, BB Media Televisión creció y todo fue.
La realidad es que no. BB Media ha sido la peor experiencia profesional que he tenido, la más enriquecedora, pero realmente la que más sufrí y ha sido la peor. BB Media TV era un hoyo financiero. Yo trabajaba en gobierno del estado ya para ese entonces, había pasado del municipio al estado, y mi salario como burócrata era realmente lo que mantenía mi sueño digital. Yo, como buen programa de televisión, como canal de televisión, necesitaba patrocinadores, realmente de eso viven los medios. Sin embargo, ¿qué tanta confianza les podía dar una persona que trabaja en una laptop en medio de su casa y que dice que hace televisión? ¿Ustedes se anunciarían en ese canal? Les aseguro que tenía todo el conocimiento y mi señal ya llegaba a un canal de televisión. Any Network se transmite en 8 estados de la República. Sin embargo, estoy seguro que era más fácil que patrocinaran a algún youtuber, un influencer que tuviera 10 seguidores, pero que estaba en YouTube, a que patrocinaran este. Entonces realmente fue una complicación. Vamos a complicar aún más la situación. Llegó la pandemia. Todo lo que hacíamos en campo abierto se eliminó. Y algo que trajo la pandemia dentro de las partes positivas es que todo mundo se volvió experto en hacer transmisiones. Antes de la pandemia éramos pocas las personas que nos dedicábamos y sabíamos cómo hacer una transmisión, pero llegó la pandemia y todo el mundo se hizo experto en Zoom, en Meet, en Class, en Classroom, en cualquier plataforma para hacer una transmisión. Todo ese trabajo de marca diferencial que yo había hecho, el agregado de valor que yo decía que tenía como arquitecto, yo sé hacer esto, la verdad es que perdió. Como profesionista, todo lo que yo me diferenciaba de muchos otros había desaparecido. Ya todo el mundo sabía hacer transmisiones. ¿Qué de enriquecedor podría tener mi currículum? ¿Cómo podría ofrecerme? Simplemente volví a ser un arquitecto, sí, alguien con maestría, sí, pero nada más, como hay muchos otros profesionistas que lo tienen. Y esta parte que yo decía que me hacía destacar, pues ya de repente había tantas personas que destacaban. Ese es también uno de los temores, pero nuevamente les digo, me acordé de mi maestro, me acordé de su auto. Ustedes, chicos, en algún momento van a tener que enfrentarse a las competencias, a lo que otras personas, al igual que ustedes, que estudiaran lo mismo y que incluso están sentados en este momento al lado, van a competir por el mismo puesto. Dicen que en el trabajo ciertamente no te lo tomes nada personal, pero la realidad es que cuando estamos en esta etapa de nuestra vida todo es personal. ¿Por qué si le van a dar el trabajo a ella y no a mí? Ella que faltaba a clases y yo que sí sacaba adelante las tareas. ¿Por qué él va a ser mi jefe y no yo? Si él se saltaba las clases y no asistía y yo nunca falté a un solo examen. De repente, la vida sentimos que no es justo y nos lo tomamos personal. Pero nuevamente, son simplemente situaciones, porque el mercado laboral cambia. Y lo que a veces nos destaca simplemente tiende a cambiar. Al poco tiempo de que pasa la pandemia, al año siguiente, viene transición en gobierno, me toca salir, algo muy normal. Y estaba entonces de repente con un emprendimiento que no funcionaba y no tenía empleo. El sustento de ese emprendimiento se había ido y no lograba generar nada. Tenía un finiquito de mi empleo, pero obviamente ese tenía otras prioridades, como una esposa o una hija, los gastos normales de una familia. Esto era un sueño digital que parecía acabar. A pesar de que estaba BB Media en plataformas ya como Roku, que lo habíamos colocado ahí, no por eso significa que teníamos éxito. Teníamos buenos logros, pero a veces algunos logros no bastan. Y estaba a punto precisamente de llegar a tocar fondo, por así decirlo, cuando nuevamente llegó una llamada. Era un cliente. Iban a hacer un congreso virtual y me estaban llamando para ayudarles a hacer la transmisión. Esa institución era el Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, una asociación civil que se dedica a la planeación a largo plazo en el Estado. Me invitaron, me citaron, les empecé a explicar cómo se hacía esta parte de las transmisiones, pero ahí se enteraron que era arquitecto, que tenía maestría, que tenía experiencia en el trabajo con desarrollo social, con pobreza, desarrollo urbano, y me invitaron a participar. Me integré al Consejo Querétaro hace algunos años y comencé a elaborar
en temas donde nuevamente volví a ser el arquitecto que alguna vez fui. Así como el arquitecto había dado paso, había transicionado a los medios, de repente trabajar en los medios me hacía transicionar nuevamente a la parte de la arquitectura, aplicando ahora propiamente lo que había aprendido en la maestría. Actualmente lidero proyectos de movilidad, de desarrollo urbano dentro de este Consejo Querétaro, y mi quehacer diario es precisamente ver estos temas. Había pasado o había logrado que esta multidisciplina que había tenido en mi camino me llevara nuevamente al camino de mi profesión original, y dejé de tener miedo en que de repente las circunstancias cambiaran. Si alguna vez había pensado que había estudiado lo equivocado, sobre todo cuando me empecé a encargar de medios, pero vi ahora que volví a ser arquitecto, simplemente entendí que el mercado laboral a veces cambia, las circunstancias cambian, y uno se tiene que adaptar en base a todos los conocimientos que vas adquiriendo a lo largo del camino. ¿Qué pasó con BB Media? Les quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Les ha tocado alguna vez en alguna construcción ver una grieta a 45 grados? Que de repente tiene una fisura, algo que se va haciendo. Les voy a platicar, y seguramente ustedes lo saben. Todas las construcciones se van asentando con el paso del tiempo. El cielo se va moviendo y todos nos acomodamos. Nos pasa a todos en la vida. La vida cambia, pero nos vamos acomodando. En el caso de las construcciones, cuando aparece una fisura a 45 grados, ahí sí es importante, porque estamos hablando de un daño estructural. El cimiento que está soportando todo lo que tiene arriba no funciona. Tenemos que corregirlo. Si lo dejas, tarde o temprano ese muro o ese elemento se va a caer y va a dejar de funcionar. BB Media TV era una grieta a 45 grados. Por más que yo lo quisiera y por más años que hubiera trabajado en ello, tenía que hacer algo o simplemente iba a terminar de colapsar. Me dediqué entonces a retirar todos los elementos que no funcionaban, incluyendo el logo, incluyendo el nombre, que es lo que muchas veces te dicen, y seguramente muchos han pensado, puede ser mi empresa y cuando salga le voy a poner mi logo, mi marca y me van a identificar, porque es lo que me dicen que tengo que hacer, tener una marca. Esa marca no funcionó, era una grieta a 45 grados. Y entonces me dediqué a quitar todo lo que no funcionaba de mi canal. Cuando logré quitar todo lo que no funcionaba, me quedé al final solamente con una parte que siempre me gustó, que es la música. En mi canal tenía videos musicales de artistas emergentes, gente que confiaba en mí para mostrar sus videos, y solamente me quedé con eso. BB Media TV desapareció y lo transformé en algo que actualmente se llama Frecuencia BB, que es una plataforma que igual tiene televisión, tiene su página web, pero que sobre todo ofrece servicios de difusión a artistas. Esta transformación creo que ha sido la decisión más difícil que he tomado profesionalmente, porque siempre tienes el miedo de que todo aquello que has hecho durante años de repente pierda significado. Te da miedo aceptar que te equivocas, te da miedo aceptar que todo lo que hiciste no funciona y que tiene que cambiar. Si sigues por ese camino, puedes terminar derrumbándote, pero si aceptas y tienes autocrítica y decides reinventar, es cuando entonces realmente puedes resolver las situaciones. Como les decía, la disciplina es controlar y subordinar los impulsos para un propósito. El propósito es que funcionara. La multidisciplina te da los conocimientos y te hace tomar todo lo que sabes de diferentes materias para resolver los problemas. Recordé a mi maestro y su auto, todo lo malo que aquí pasaba no era un problema. ¿Cómo lo resolvía? Eso era lo que podía significar un problema, pero al final todo funcionó bien. No me voy a extender ya mucho, simplemente les quiero decir eso. Como recuerdan, les dije, mi hija tiene 6 años, acaba de empezar a usar lentes y ha tenido que aprender a lidiar con la crueldad de algunos niños que le dicen que usar lentes la hace verse fea. Ella no se los quiere poner, o no se los quería poner, hasta que yo le dije algo que les quiero compartir a ustedes, y si les funciona, en verdad espero que sí. Yo le dije, hija, esos lentes no te hacen ver fea. Esos lentes son una herramienta que te permite observar bien el mundo.
que te permiten enfocarlo, te permiten distinguir. Y eso es lo que te va a permitir actuar de una mejor manera. Si ustedes tienen dudas, no tengan miedo. Si ustedes tienen preocupaciones, no dejen que esas preocupaciones tomen el control. Si tienen también igual mucha energía, no dejen que esa energía los desboque. Controlen las emociones, controlen esa emoción para obtener propósitos profesionales, para definir el rumbo de sus vidas, para entender que realmente las circunstancias, por más complicadas que puedan ser y por más variables que puedan tener, no van a ser ningún problema a menos que ustedes permitan que lo sean. Ustedes dominan su vida y nadie mejor que ustedes conocen su vida. Ningún profesor ni ningún extraño que venga aquí a decirles lo que puedan hacer. Al final, algunos de manera física, pero sobre todo todos de manera emocional, lo tenemos. Coloquen sus lentes, vean bien el mundo que les rodea, distingan su contexto, enfóquense y en parte a eso ustedes decidan cómo van a actuar. De esa manera, realmente van a ser un verdadero profesionista multidisciplinario. Muchísimas gracias.